Buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Me alegro. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy nos toca trabajar con un tema de todos los tiempos, del ayer, de hoy y del mañana. Desde que el hombre es hombre, existen diferentes problemáticas, diferentes preguntas a lo largo de la historia de la humanidad. Y esas preguntas fueron teniendo respuestas o diferentes respuestas en el tema que hoy vamos a desarrollar. ¿Cuál es el tema de hoy? La clase de hoy, filosofía. Vamos a trabajar, ¿sí? Filosofía. Cuando hablamos de la filosofía, etimológicamente hablando, esta idea de qué significa la palabra filosofía, tenemos que saber lo siguiente. Filosofía viene del griego. Sofía, ¿sí? Filo viene del griego philen, que quiere decir amor. Y Sofía quiere decir sabiduría, saber. Por lo tanto, etimológicamente hablando, la palabra filosofía quiere decir amor al saber. ¿Qué es la filosofía? Entonces, desde el origen de la palabra, ¿qué entendían los griegos por esto de la filosofía? El amor al saber. Ahora bien, cuando uno en realidad comienza a tratar de llevar esta definición, este amor al saber, desde un punto de vista más académico, no tan etimológico, no tan histórico, decimos que la filosofía es la ciencia que estudia una variedad de problemas, como por ejemplo la existencia, el conocimiento, el lenguaje, la mente, la belleza, la moral, la verdad, la realidad, lo que se suele decir los trascendentales, esas cosas que trascienden al hombre. Y esta ciencia viene a dar respuesta a esas preguntas de siempre, como les dije, del ayer, de hoy y del mañana. Esas problemáticas que con el tiempo van cambiando. Son problemáticas que van cambiando a lo largo del tiempo, las explicaciones van cambiando a lo largo del tiempo. Pero esas problemáticas siguen estando presentes en la humanidad. ¿Qué es el hombre? Hoy en día, ¿qué es el hombre? ¿O qué es un hombre y qué es una mujer? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Un corazón latiendo o mucho más que eso? ¿Qué entendemos por vida? ¿Qué es la sabiduría? Y la belleza, cuando los parámetros de belleza fueron cambiando a lo largo de la historia. ¿Qué es la belleza entonces? ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo definimos lo que es la realidad? Todas estas problemáticas, todas estas preguntas, si bien siguen estando presentes en el transcurso de la humanidad, como les dije, fueron cambiando a lo largo de la historia, fueron cambiando a lo largo del tiempo. Y este amor al saber, este gran amor al saber, fue teniendo, por decirlo de una forma, diferentes abordajes, o se fue dividiendo en diferentes ramas. ¿Sí? ¿Cuáles son las ramas de la filosofía? Filosofía y sus ramas. La primera rama que vamos a tener es la metafísica. Ya vamos a ver de qué se trata. La segunda rama, la nociología. Tercera rama, lógica. Cuarta rama, filosofía
de la historia. Quinta rama, filosofía de la mente. Sexta, ética. Séptima, filosofía política. Octava rama, filosofía del lenguaje. Y vamos a dejar planteado hasta acá, porque hay muchas más ramas que aborda esta ciencia. Simplemente vamos entonces a plantear las más comunes: la metafísica, la nociología, la lógica, la filosofía de la historia, la filosofía de la mente, la ética, la filosofía política y la filosofía del lenguaje. Y vamos a charlar, y vamos a ir desarrollando un poco estas ideas. Primera rama de la cual estuvimos hablando, la metafísica. ¿Qué es la metafísica? La metafísica es esta ciencia que tiene como objeto de estudio estudiar la realidad. Por lo tanto, investiga nociones como ser, entidad, existencia, objeto, tiempo, espacio, materia. Aristóteles decía, ya que estamos hablando de filosofía, Aristóteles decía que la metafísica era la primer filosofía, el primer saber. Otra rama es la nociología. ¿Cuál es el objeto de estudio? ¿Qué estudia la nociología? Es esa ciencia que estudia qué. La nociología estudia el conocimiento humano, estudia el origen del conocimiento humano, la naturaleza del conocimiento humano, los límites del conocimiento humano. Y hay que diferenciar la nociología de la epistemología, ¿sí? Porque la epistemología va a estudiar no el conocimiento humano, sino el conocimiento científico. El hombre no conoce solamente a través de la ciencia, sino que el hombre conoce a través de un montón de formas. Como uno conoce, no sé, a armar una carpa, como uno conoce a hacer determinadas cosas, a cocinar, a jugar un deporte, como uno sabe hacer, bueno, todos esos conocimientos, todo ese conocimiento humano, que no es conocimiento científico, pero sí es conocimiento, lo aborda la nociología. En cambio, cuando hablamos de lo que es el conocimiento puramente científico, lo estudia la epistemología. Vamos con la tercera rama, aunque acá ya vimos una derivación, ¿no? También de la filosofía, esto de la epistemología. De hecho, nosotros ya hemos visto diferencias entre estos objetos, ¿se acuerdan? O estos, cuando hablamos de epistemológico y epistemofílico. ¿Se acuerdan eso? Bien, a repasarlo. Lógica, otra rama más de la filosofía. La tercera rama. ¿Qué es la lógica? La lógica, ¿cuál es el objeto de estudio de la lógica? Primero, el pensamiento racional. ¿Qué es la lógica? Esta definición de lógica me la aprendí de memoria, pero la puedo razonar. Cuando estudiaba filosofía, me la explicaron de memoria. Había que aprender esta definición de memoria. La lógica, me explicó este profesor en su momento, es la ciencia que estudia el recto proceso del pensamiento para el que el hombre actúe ordenada, fácilmente y sin error en el mismo, con el fin de descubrir la verdad. Y tenía que recitar esa definición. Pensamiento racional. ¿Vamos de vuelta? Es la ciencia que estudia el recto proceso del pensamiento. Es decir, ese pensamiento recto, ese pensamiento racional.
¿Y por qué la lógica estudia ese pensamiento racional? Para que el hombre actúe fácilmente, ordenada y sin error, con el fin de descubrir la verdad. ¿Sí? Con el fin de descubrir la verdad. ¿Qué es la lógica entonces? La ciencia que estudia el recto proceso del pensamiento para el que el hombre actúe ordenada, fácilmente y sin error en el mismo, en este proceso, con el fin de descubrir la verdad. ¿Cuál es la cuarta rama que hoy mencionamos? Filosofía de la historia. ¿Qué estudia la filosofía de la historia? Los seres humanos creando historia. Estudia cómo los seres humanos crean historia. Los seres humanos son los únicos seres en el planeta Tierra que tienen noción de ser seres históricos, de ser seres dentro de una línea de tiempo, del ayer, del hoy y del mañana. Somos seres en el tiempo. ¿Y qué hace la filosofía de la historia? Estudiar justamente esto, cómo el ser humano va a crear historia. Otra rama de la filosofía de la mente. La filosofía de la mente, o también llamada filosofía del espíritu, estudia la mente, incluyendo las percepciones, las sensaciones, las emociones, las fantasías, los sueños, los pensamientos, las creencias. A ver, hay nosotros hemos estudiado grandes filósofos de la mente, en la carrera. Por ejemplo, Carl Lewin, y sin ir más lejos, Sigmund Freud. Pensemos con qué teóricos podemos relacionar esta filosofía de la mente o filosofía del espíritu. Dijimos que estudia la mente, incluyendo las percepciones, las sensaciones, las emociones. Percepciones, sensaciones, emociones, ¿con cuántos teóricos podemos relacionarlo? Como decía Aristóteles, no hay nada en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos. Y para pasarlos por sentidos, percepciones y sensaciones tiene que haber. ¿Qué más decía esta definición? Que estudiaba las fantasías, los sueños, todo el inconsciente, pensamientos, creencias. Pensemos con qué teóricos vistos a lo largo de la carrera podemos relacionar todo esto que estuvimos hablando. Vamos a avanzar un poco más. Ética. La ética, esta rama de la carrera, esta rama de la filosofía que se llama ética. ¿Qué es la ética? La ética en sí es una palabra que viene de etos o etos, del griego. Que además, dependiendo del momento histórico que nos refiramos, estos o etos significaron cosas distintas. Es decir, y ahí vamos a la filosofía de la historia, en esta línea histórica de la humanidad, en el mundo antiguo, estos y etos, es decir, el origen de la palabra ética, significó cosas distintas. En un primer momento, cuando los griegos decían etos, referían al origen, al lugar de procedencia, es decir, ¿de dónde viene este? Eso quería decir. Ahora, en un segundo momento, refiere a la forma de ser, es decir, tiene que ver con la personalidad
con las características que cada sujeto traía. Y por último, mucho más avanzado, la tercera visión del concepto tuvo una mirada integradora, una mirada referida a una mirada integral, que quería decir que la ética era, ¿qué era la ética? ¿O desde dónde la entendía la ética? ¿Sí? Con esta mirada integradora, con esta idea de origen más modo de ser. ¿Sí? Esta tercera mirada totalmente integradora. El origen más el modo de ser. Por lo tanto, absorbía a estos últimos dos criterios. Ahora, bien, si nosotros vamos a una definición más de manual, cuando hablamos de ética, vamos a estar hablando de la reflexión sistemática sobre normas, principios o valores que guían o deberían guiar la conducta humana. Es decir, cómo reflexionamos frente a una determinada situación, cómo vamos a reflexionar sobre eso. A eso refiere la palabra ética. Ahora bien, dejando de lado la ética, hay todo un teórico de ética también para trabajar. Vamos a hablar de la filosofía política. ¿Qué estudia la filosofía política? La filosofía política estudia, podemos ya decir, la relación que existe entre las personas y la sociedad. Aborda cuestiones como gobierno, política, leyes, libertad, tan en boga en estos últimos meses, esta palabra libertad, igualdad, justicia, propiedad privada, diría yo, también tan en boga ahora en estos últimos meses, derecho, poder, grandes autores tenemos de esto, que ya hemos visto, lo hemos tocado, o tal vez ni siquiera supimos que lo abordamos, pero estaban de fondo. Por ejemplo, Foucault, Hobbes, ¿se acuerdan? Sujeto bueno, sujeto malo, concepción del sujeto. Marx, Rousseau. Marx, cuando hablamos de lo que era las líneas de corriente de pensamiento, dónde estaba sostenido, ¿sí? Las fuentes, ¿sí? ¿Se acuerdan las fuentes cuando hablamos de los marcos teóricos? ¿Sí? Bien. Ahí lo vimos a Marx. Lo vimos a Rousseau. Rousseau también en contraposición a Hobbes en esta concepción del sujeto. Spinoza, Moreno. Hemos abordado un montón de estos filósofos o de estos autores en relación a la filosofía política. La última rama que vamos a ver. Filosofía del lenguaje. ¿Qué es la filosofía del lenguaje? Más difícil tal vez de poder explicar. Pero grandes autores como por ejemplo Jacques Lacan hemos visto en relación a esto. La filosofía del lenguaje es la ciencia que estudia el lenguaje en sus aspectos generales, como la naturaleza del significado, la relación existente entre lenguaje, pensamiento y mundo, el uso del lenguaje, la parte pragmática, la interpretación, la traducción. Pensemos en el teórico de comunicación, cuánto entra todo esto que estamos diciendo, interpretación, traducción, áreas pragmáticas, ¿sí? Semántica, ¿se acuerdan? ¿Se van acordando? Bien. Estas son entonces
las 8 ramas que hemos trabajado de lo que era la filosofía. Ramas de la filosofía. Hay más ramas, sí vimos, por ejemplo, que estaba la epistemología, ¿sí? Que yo se las nombré y no estaba mencionada en este listado que hice. ¿Cuáles fueron las ramas entonces que vimos? La metafísica, la nociología, la lógica, la filosofía de la historia, la filosofía de la mente, la ética, la filosofía política, la filosofía del lenguaje y hablamos de la epistemología también. Bien, hasta acá las ramas de la filosofía. Pero no podemos, es imposible hacer filosofía sin entender cuál fue la historia de la filosofía. Cuáles fueron los primeros filósofos y cómo fue evolucionando el pensamiento de la filosofía a lo largo del tiempo. Nosotros no vamos a abordar toda la historia de la filosofía, ¿sí? Imposible abordar eso. Pero sí, vamos a ir viendo para ahí los filósofos más antiguos, las ideas que tenían, ¿sí? Y cómo estas ideas fueron cambiando a lo largo del tiempo. ¿Quién es, si nosotros tuviésemos que mencionar al padre de la filosofía? Así como dice, el padre del psicoanálisis es Sigmund Freud, sabiendo que no fue el que lo inventó, pero sí fue el padre. O el padre de la psicología social en la Argentina es Enrique Pillon Rivière, sabiendo también que no es la persona que lo inventa. ¿Quién es el padre de la filosofía? El padre de la filosofía es un señor, ¿sí?, que nació en una ciudad llamada Mileto. Este señor se llamaba Tales, por lo tanto se lo conoce históricamente con el nombre Tales de Mileto. Estamos hablando del siglo VI a.C., ¿sí?, más o menos 2600 años atrás. ¿Cuál era la inquietud de este Tales de Mileto? ¿Sí? Tales de Mileto, como se lo decía, es la persona que se le reconoce como el padre de la filosofía, porque fue la persona que comienza a pensar distinto. Y ese amor a saber lo lleva a romper con esta visión que había tan religiosa, tan de que todo tenía que venir de los dioses, ¿sí?, dejando de lado lo racional. Tales comienza a romper con esta idea y comienza a utilizar más que nada el pensamiento racional. Por eso se lo considera el padre de la filosofía. Tales, como les dije, en su inquietud tenía que ver con esta idea de cómo se formó el universo. Y él va a decir que este universo se forma con un único principio, con un elemento. ¿Y cuál es ese elemento que forma el universo para él? El agua. El agua. ¿Sí? Tal le dice que todo lo que existe proviene del agua. Proviene del agua. Tales, miren cómo será, él rompe con esta mitología y este pensamiento religioso para dar explicación a todo. Él lo que nota, dice, si viene de Mileto, pasó muchos años viviendo en Egipto, y él lo que notaba que una vez al año era tan grande la crecida del río Nilo que desbordaba todo, inundaba todo, ¿sí? ¿Y qué hacía? Llenaba, cuando bajaba, dejaba obviamente tierras o un barro que era fértil y servía para plantar, ¿sí?, y a llevar a cabo la parte agrícola de Egipto. Recordemos que estamos hablando de un gran desierto. Entonces la parte fértil de Egipto estaba sobre el río Nilo y se debía su fertilidad a esta creciente del río que dejaba este barro donde ellos, los egipcios, sembraban. ¿A qué le atribuían el antiguo Egipto a la creciente del río? Decían que cuando se acercaba el aniversario de la muerte de los hijos de la diosa Isis, ella lloraba, derramaba lágrimas en las fuentes del Nilo, y eran tantas las lágrimas que derramaba que el río crecía. Esa es la explicación mitológica. Tales dice, esta explicación mitológica no
La crecida del río no tiene que ver con una explicación mitológica. Tiene que ver con otros factores. ¿Por qué el Nilo crece? Porque hay un canal subterráneo que va del Mediterráneo, todo por debajo, hasta las fuentes del Nilo que aflora. Y ese da un ciclo. Entonces, el agua sale de la fuente del Nilo, transita todo el río Nilo, inunda hasta llegar al Mediterráneo. Y ahí, ¿qué pasa? De vuelta, ingresa nuevamente por el canal subterráneo. Esta agua fluye, 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 fluye hasta llegar a las fuentes del Nilo, que nuevamente, en el transcurso de un año, volverán a brotar y volverá entonces a generarse la crecida de este río. Sabemos que eso no pasa hoy en día, que esa explicación es obsoleta y casi ridícula. Pero hace 2600 años atrás era un intento de explicar la realidad. ¿Por qué el río crecía? Y era un intento de explicar la realidad no desde la mirada mitológica, sino desde el saber racional. Puede explicar esto a través de la razón. ¿Sí? Bien. Hablemos un poquito sobre otro gran filósofo, Anaximandro. Anaximandro, se lo muestro, también era de Mileto, de la ciudad de Mileto, otra polis griega, otra ciudad proveniente del mundo griego, pero no de Grecia. Mileto estaba en la ciudad estaba en lo que hoy es Turquía. Si recuerdan que el mundo griego se extiende por todo el Mediterráneo, ¿sí? Por todo el Mediterráneo. Por lo tanto, Anaximandro era de Mileto, al igual que Tales. De hecho, era discípulo de Tales. Y justamente él entiende que el universo se forma no a partir del agua, como decía su maestro, sino que el universo se forma a partir de lo que él llamó apeirón. Y el apeirón era una materia infinita, una materia inmortal, una materia indestructible. Era algo así como algo ingénito, imperecedero. Y Tales decía, y Anaximandro decía que todo salía del apeirón y todo volvía a él. ¿Sí? Otro filósofo, discípulo de Tales, no, de Anaximandro. Anaxímenes, discípulo del anterior, de Anaximandro. Anaxímenes también era de Mileto, de esta ciudad griega en Turquía, de este mundo griego en Turquía. Estos tres pensadores entonces son del mundo griego de la ciudad de Mileto, de esta polis. A diferencia de su maestro y del maestro de su maestro, Anaxímenes decía que todo el universo provenía del aire, ni del apeirón, ni del agua, provenía del aire, de otro elemento, del aire. Y que este aire se iba transformando en los demás. A medida que iba transitando, este aire iba tomando forma e iba transformando lo demás. Otro, ¿qué elemento falta? Hablamos de agua, hablamos de materia, hablamos de aire. Pitágoras. Este lo conocemos. Este lo conocemos porque en la escuela algo hablamos, ¿no? Sí, es el mismo, es el teorema de Pitágoras, de este mismo Pitágoras. Pitágoras es del siglo V antes de Cristo, no es del siglo VI como los anteriores. Pitágoras ya no es de la ciudad de Mileto, es de Samos, es un filósofo, es un matemático. Y se alineó un poco con Anaximandro. Él decía que el apeirón era ese elemento
que gestaba el mundo, que organizaba el universo. Pero el apeirón entendido como una idea metafísica. Y decía, el elemento más puro de todos es el fuego, que todo lo transforma. ¿Sí? Recuerdan que Anaxímenes decía que era el aire lo que todo transformaba. Para Pitágoras, el que todo lo transformaba era el fuego. Hay otro, sigamos avanzando un poco, hay otro filósofo importantísimo que va a sostener que el fuego es el elemento que genera, obviamente, todo, genera el universo. Y ese filósofo se llama Heráclito. El elemento que tiene que ver con la idea de cómo se formó el universo para Heráclito era el fuego. Ahora bien, ¿por qué el fuego? Porque el fuego es esa idea de movimiento, de cambio, esta idea de todo está en el cambio, todo cambia, ¿sí? De hecho, Heráclito es considerado el filósofo del cambio. Heráclito dice que el ente, el ser, deviene y se transforma continuamente. Dice que el ente deviene y todo se transforma en un proceso de un continuo nacimiento y destrucción. Que existen en el universo dos polos opuestos. Y estos polos opuestos generan movimiento. Estas contradicciones que hacen generan movimiento. ¿Se acuerdan? ¿Pares contradictorios? ¿Qué generaban los pares contradictorios en un grupo? Movimiento. Pero como así hay un filósofo que dice que todo viene y todo es cambio continuo y movimiento, hay otro que dice, no, pará, no es así. Parménides. Parménides es un filósofo que vivió entre el siglo V y IV a.C., ni de Samos ni de Mileto, es de la ciudad de Elea. Y es el filósofo de la estaticidad. No hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque el no ser, dirá él, no existe. El cambio en el fondo, dice este autor, es una ilusión. Es una fantasía. El mundo es cíclico, es eterno. Con esta idea del apeirón. El mundo es cíclico, es eterno, no se modifica, no cambia. Vivimos continuamente, ¿sí?, en este mundo cíclico, donde ya todo pasó y va a seguir pasando. Una especie de invención de Morel, ¿no?, de este libro. Pensemos en un grupo que es estático. ¿Qué le pasa a un grupo que es estático? Así como Heráclito era el padre del movimiento, Parménides es el padre de la estaticidad. Avanzamos un poco más y vamos con este último grupo de filósofos. Sócrates. Sócrates. ¿Lo sintieron nombrar? ¿Se conoce algo escrito de él? No hay obras. Pero hubo un presidente que dijo que leía los clásicos, entre ellos a Sócrates. Tendría obras inéditas, no sé. Pero Sócrates, no hay registro escrito directo de él. Todo lo que conocemos de Sócrates lo conocemos por discípulos suyos, por escritos de discípulos suyos, pero no porque hayamos encontrado obras de él, es porque otros filósofos lo han citado. ¿Qué sabemos de Sócrates?
¿O qué podemos hablar de él para nosotros, de nuestro marco teórico? Y la mayéutica. Esta idea de que la verdad está en uno y que hay que sacarla. ¿Qué método utilizaba Sócrates? El inductivo, el indagatorio, obviamente. Le iba preguntando y a través de preguntas este saber, esta verdad, iba aflorando. ¿Sí? Es decir, hay que ir haciendo preguntas, diría él, voy a parafrasearlo. Preguntemos a los alumnos, a las personas, preguntas que le permitan ir resolviendo determinados problemas. ¿Sí? Voy preguntando para que vayan en las respuestas que los sujetos vayan dando, vayan encontrando la respuesta que necesitan a su problemática. No preguntas cerradas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el amor? ¿Por qué dice eso? A ver, ¿qué quiere decir con eso? ¿Qué nos podría decir? ¿Cómo se puede verificar y negar por qué está sucediendo esto? ¿Sí? Preguntas, ¿qué dice? ¿Qué significa? ¿Qué quisiste decir? ¿Sí? ¿Qué pensás sobre este tema? Hay preguntas, dependiendo de la forma que uno tenga de preguntar, es la manera en la cual podremos ir haciendo, sacar esto que el grupo tiene como coordinadores. Imagínense coordinando. ¿Qué quisiste decir con eso? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso? No entendí. A ver, fulano, ¿qué nos podrías decir? ¿Cómo podés negar o afirmar esto? ¿Cómo podrás verificar lo que estás diciendo? ¿Por qué pensás que está sucediendo esto? ¿Qué hacemos en el análisis del cono nosotros? ¿No es esto? ¿Qué hacemos en una supervisión? ¿No trabajamos de esta forma? Quiero pensar que sí, ¿no? Siguiente filósofo. Platón. Platón, ya estamos entre el siglo III y II a.C., es discípulo de Sócrates y a su vez es maestro de Aristóteles. ¿Sí? La secuencia cronológica sería Sócrates, Platón y Aristóteles. Crea su propia escuela, Platón, que la llama la Academia. Aristóteles también creará su propia escuela, que la llamará el Liceo. Y en realidad, Platón intenta explicar sobre este universo, también, cómo se conforma, cómo está compuesto, cómo está constituido. Las mismas preguntas que siguen teniendo los presocráticos. Los presocráticos se llamaban a estos primeros filósofos que le nombré antes de Sócrates, ¿sí? Y Platón básicamente planteaba la idea de que este universo estaba dividido en dos mundos, en un mundo de ideas y un mundo perceptible. Y entre el mundo de las ideas y el mundo perceptible había una especie de semidios, que lo llamaba demiurgo. ¿Y qué hacía este demiurgo, este semidios? Copiaba estas ideas que eran perfectas en materia. Y esta materia era imperfecta. Entonces, del mundo de las ideas agarraba la idea silla y con la materia armaba una silla. Y fíjense, esta idea del mundo de las ideas. Uno podría decir, siguiendo esta línea de pensamiento, cuando uno ve una silla, ¿cómo sabe que es una silla? Porque hay sillas de 4 patas, hay sillas altas, hay sillas bajas, hay sillas grandes, hay sillas chicas de diferentes materiales, de madera, de piedra, de plástico, de lona, de caño, con una pata sola, con 2 patas.
sin patas, hay sillas colgantes. ¿Qué las identifica? ¿O qué nos permite a nosotros identificar eso como sillas? Dirá Platón, esa idea perfecta que todos tenemos incorporada de lo que es una silla. Por eso podemos identificarla. Este autor habla, ¿sí? Y con esto voy terminando un poquito, para entender un poco de la realidad, porque nosotros trabajamos sobre la realidad de los grupos. Este autor va a trabajar, o mejor dicho, va a trabajar, no, entre sus obras más conocidas, y vamos a tocar esto solamente, porque podríamos quedarnos hablando de Platón horas. Les muestro una copia así, la alegoría de las cavernas. Googleenla, busquen la imagen, googleen. Esta alegoría de las cavernas también se la suele conocer como el mito de la caverna, pero en realidad no es un mito, ¿sí? Es una alegoría, es decir, es una figura literaria o es un tema artístico que pretende representar justamente una idea. ¿Volvemos al mundo de las ideas? ¿Qué es esta alegoría? Esta alegoría se trata de un intento de explicación metafórica realizada por este autor a principios del siglo VII, no, del siglo III, no, siglo II. A principios del siglo II, Platón escribe La República, ¿sí? Entonces, esta alegoría, como les decía, es un intento de explicar, que tiene Platón, de explicar en este libro que él llamó La República, ¿sí?, el conocimiento humano. Es decir, cómo se encuentra el ser humano respecto al conocimiento, respecto a la realidad. Platón describe en su alegoría de las cavernas diferentes cosas. Él dice que en un espacio cavernoso se encuentran un grupo de hombres prisioneros desde su nacimiento. Este grupo de hombres que están prisioneros en esta caverna se encuentran atados con cadenas que les sujetan el cuello y les sujetan las piernas de forma tal que únicamente pueden mirar hacia la pared del fondo de la caverna, hacia adelante. Bueno, está la pared del fondo y ellos mirando hacia el fondo, y hacia atrás de ellos, que no podían ver, estaba la puerta, la abertura de la caverna, ¿no? Quiero ver si acá se ve, está la abertura de la caverna. Entonces, detrás de ellos, antes de la abertura de la caverna, dice, entre la abertura y ellos existe un gran fuego. En palabras de él, una gran hoguera. No habla de fuego, habla de una gran hoguera. Es decir, detrás de ellos hay un pasillo hasta la abertura de la caverna, y entre la abertura de la caverna y ellos se encuentra esta gran hoguera. Pero que por ese pasillo, antes de la hoguera, circulan hombres portando todo tipo de objetos. Por lo tanto, se proyectan, imagínense, si está el fuego, está el sujeto caminando, ¿qué hace? Luz, sujeto, sombra, ¿no? Y esta sombra se proyecta en esa pared del fondo de las cavernas. Entonces, estas personas, estos sujetos pasan caminando entre el fuego y ellos portando objetos. Y justamente gracias a la ilusión de esta hoguera, se proyectan en la pared, ¿sí?, que ven estos prisioneros. Estos prisioneros consideran como verdad, como real, la sombra de los no a los objetos, porque los objetos no lo conocen. ¿Qué conocen estos prisioneros?
las sombras. Cuenta esta alegoría que un hombre de los encadenados logra salir, escaparse, zafarse de las cadenas, huye, es liberado de esta esclavitud y mira hacia la hoguera, mira hacia la luz, mira hacia afuera, sale, conoce un mundo de colores y se da cuenta que existe otra realidad. ¿Sí? Este hombre alcanza este mundo exterior, dirá Platón, a través de una áspera y escarpada subida. Áspera, le genera dolor, no es fácil esta subida, Y cuando llega, descubre entonces una nueva realidad exterior. Justamente lo que descubre este hombre, que esos sonidos, esos objetos se veían en realidad de manera diferente a los que ellos conocían. Ellos los conocían a través de sombras. Este hombre lo conocía a través de los colores, de su forma real, en 3 dimensiones, no en un plano, ¿sí? Tenían otra forma, otros colores, otros detalles. Cuando este hombre se da cuenta de esto, vuelve a contarles a sus compañeros que estaban encadenados que el mundo que conocían no era así. Esa realidad que vivían era distinta a la plasmada en la pared. Estos prisioneros, en un primer momento, se burlan de él y después le dan muerte. Lo mata. Esta alegoría de la caverna, Platón la escribe, ¿sí?, en alusión al esfuerzo que había hecho Sócrates para ayudar a los hombres justamente a llegar a la verdad, pero también al fracaso de este al ser condenado a muerte, ¿no? Esta alegoría de la caverna es una explicación de cómo el individuo cree que sabe, cree saber la realidad. Podríamos entender a la caverna tal vez como lo manifiesto y al exterior como lo latente, o al revés. No sé, podríamos pensarlo, ¿no? ¿Qué es la realidad? Por último, ya para ir terminando, vamos a charlar un poquito de René Descartes. Ya René Descartes, estamos en el año casi 1600, nace en el año 1596, Descartes. Este autor justamente intenta explicar qué es la realidad, el cómo conocemos, cómo sabemos que esto es real. Y él en una de sus obras, que se llama, yo miro para arriba, tengo mi biblioteca al costado, no lo encuentro, tengo los libros de René Descartes. Bueno, esperen un segundo. Mira, 2 libros de este autor. Esta es la foto que yo le mostré. Esta es la foto del libro. Esta obra se llama El discurso del método, ¿sí? Esta obra de René Descartes no solamente aborda el tema de la realidad, sino que este autor se va a introducir en todo lo que es también la idea del conocimiento, de lo conocido.
es lo que hacen en esta obra, en este discurso del método, sería algo así como plantea temas que después de la filosofía los tomaría, los seguiría desarrollando, ¿sí? Es prácticamente una obra fundamental de lo que es la filosofía y la ciencia. Hay que contextualizarla. Yo no quiero hablar de esta obra, ¿sí? No quiero hablar de esta obra porque es maravillosa. Este autor fue un gran matemático, especialista en álgebra, un gran científico. No solamente un filósofo, un gran científico, era un genio. René Descartes era un genio en su época, ¿sí? Volvamos al tema de la realidad, y para explicar lo que es la realidad, él desarrolla este libro, Meditaciones Metafísicas, ¿sí? Las meditaciones metafísicas. Él, para explicar qué es la realidad, se plantea qué es, cómo sé que esto que estoy viviendo es real. Y él dice, bueno, no puedo utilizar los sentidos como fuente del conocimiento para saber si lo que veo, lo que toco, lo que siento es real, porque podrían engañarme los sentidos. ¿O acaso a veces veo cosas que no existen, como por ejemplo un espejismo? Entonces el sentido o los sentidos no podrían ser la fuente del conocimiento para establecer qué es lo real. Esto se plantea en esta obra, ¿no? Entonces, dirá él, ¿cómo sé que esto que estoy viviendo, que es real, para mí es real, no es un sueño? No lo estoy soñando. Es más, ¿cómo sé que esto que estoy viviendo no es la invención de un genio maligno, de un demonio, que se divierte viendo todo esto, cómo yo juego, o juega conmigo, y después lo hace desaparecer? Dirá Descartes, ¿cómo sé que esto que estoy viviendo no solamente no es un sueño, sino que es el sueño de un sueño? Es decir, yo soy la invención en un sueño de alguien que está soñando un sueño. Y en pocas palabras, Descartes termina diciendo, en el fondo, de la única certeza que tengo es de que en este momento estoy pensando. Y si pienso, en algún lugar existo. De ahí la famosa frase, pienso, luego existo, frase de este autor, ¿sí? Esta frase la hemos conocido. Pienso, luego existo. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad de un grupo? Pensemos, ¿cómo podemos relacionar esto, por ejemplo, con los procesos de aprendizaje, con las matrices de aprendizaje? ¿No? Hay mucho para pensar. Chicos, no hablo más. Hace casi una hora que estoy hablando. No hablo más. Dejamos acá filosofía. Podríamos seguir hablando de muchísimos más autores, como le dije, de Moreno, de Spinoza, autores mucho más cercanos a nosotros, que estamos viendo y que trabajamos además en la carrera, pero vamos a dejar planteado acá que la filosofía es el amor al saber. Si yo carezco de este amor al saber, difícilmente pueda coordinar un grupo. Muy buena clase, muy buena jornada. Nos estamos viendo en el próximo video.